Un miércoles por la noche salgo y me dirijo al estacionamiento junto al edificio de la empresa. Suelo aparcar en el estacionamiento del sótano, pero como hubo tráfico temprano, no llegué a mi sitio a tiempo y no tuve más remedio que utilizar el aparcamiento abierto. Hoy trabajé hasta las 6:30 y la mayoría de mis compañeros ya se habían ido. Kim también se quedó haciendo horas extra, diciendo que todavía tenía trabajo sin terminar. El cielo se ve gris y oscuro. Parece que va a llover pronto, y si llueve significa que hay mucho tráfico. Serán las 9 de la noche para cuando llegue a casa. ¿Por fin terminaste con el trabajo? Lleva mucho tiempo esperando. Una voz áspera suena, haciéndome detener mis pasos. Sigo el sonido de la voz y veo a Pipoc de pie junto a mi coche, con los ojos brillando de disgusto. No puedo evitar apretar el puño. Kim tenía razón. Nadie te dijo que me esperaras, digo con frialdad, mirando al hombre que está apoyado en mi coche con una sonrisa de suficiencia dibujada en su cara. ¿Dónde se ha metido tu novio? ¿O se fue con otra persona? Se burla. Eso no es de tu incumbencia. Me quedo quieto y miro en silencio a mi alrededor. Parece que estamos en un punto ciego. Si ocurriese algo, los guardias no podrían verlo. El novio que mencionaste, acabo de verlo siguiendo a otra persona al coche con una sonrisa en la cara. Pipoc me observa con una mirada triste, claramente burlándose de mí. Retrocedo cuando lo veo caminar hacia mí, pero él es más rápido. Consigue atraparme. Sus manos sujetan mi muñeca con fuerza. Uea, dime dónde está tu novio. ¿Dónde está? No era realmente tu novio, ¿verdad? Me mentiste aquel día, grita histéricamente. Si tengo novio o no, no es asunto tuyo, digo con voz severa, mientras intento liberarme. Pipoc me sujeta con más fuerza, haciéndome sisear de dolor. No te voy a dejar ir. ¿Es tan difícil volver conmigo? Te he dicho que no quiero estar más contigo, espeto. Los ojos de Pipoc se oscurecen al escuchar eso. Puedo sentir un ligero olor a alcohol en él. Suelta mi mano. No. Te dijo que lo soltaras. ¿Estás sordo? Una voz profunda y baritona suena. Pipoc desvía su mirada de mí hacia el hombre que acaba de hablar. Me quedo atónito por un momento cuando Kim arrebata mi mano del agarre de Pipoc con una sola mano antes de ponerse delante de mí, protegiéndome de él. Kim sonríe, pero no es su sonrisa habitual, encantadora y dulce, la que usa cada vez que habla con alguien que le resulta atractivo. Es una sonrisa peligrosa y maliciosa. Mi corazón tiembla ligeramente de miedo. No había visto tal expresión en Kim desde que lo conocí. No es asunto tuyo. Pipoc grita y se gira para mirarme. Uea, sé que estás mintiendo. Ese chico no es tu novio, ¿verdad? Así es. Ese chico no es el novio de Uea, contesta Kim. Me mira antes de rodear mi cintura con sus brazos. Aquella vez dijo eso porque casualmente yo no estaba. Yo soy el novio de Ua. Tonterías, estás mintiendo, dice Pipoc. ¡Pum! Kim le da un puñetazo en la cara a Pipoc y lo tira al suelo. Me quedo paralizado del miedo. Kim se acerca y lo agarra del cuello. No me importa si me crees o no, pero te lo advierto ahora mismo. No vuelvas a molestar a mi novio si no quieres que te golpee y te aplaste el cráneo, ¿entiendes? Kim lo amenaza con una voz baja y fría, con la mandíbula apretada por la ira. ¿Tú crees que te tengo miedo? Grita Pipoc con voz temblorosa. Se hace el fuerte, pero la forma en que su boca tiembla y sus ojos miran fijamente a Kim con miedo dice lo contrario. Da un paso atrás mientras Kim le mantiene la mirada. No puedo culpar al chico porque el aura de Kim es aterradora y oscura en ese momento. Te lo advierto por última vez. Si no quieres llegar al hospital con sangre chorreando por la cabeza, más vale que te vayas. El tono de Kim deja claro que su paciencia se está agotando. Pipoc se levanta del suelo y sale corriendo rápidamente del estacionamiento. Cuando todo se calma, permanezco quieto, mirando fijamente la espalda de Kim. Se acerca a mí lentamente y me tiende la mano. Quiero decir algo,
pero no puedo encontrar mi voz. Kim suspira y revisa mi cuerpo con una expresión solemne. ¿Estás bien?, pregunta con una voz tranquila y suave, completamente diferente con la forma en que estaba hablando antes. Estoy bien, respondo suavemente, girando mi rostro para evitar su mirada. Inmediatamente tira de mi manga para revisar. Tienes la muñeca lastimada. Estará bien pronto, respondo. Mi corazón ha estado latiendo rápidamente por el miedo desde antes y todavía no se ha recuperado, pero cuanto más frota Kim suavemente el moretón de mi muñeca, más rápido me late el corazón. Empiezo a estar inseguro de la razón por la que late tan fuerte. ¿Por qué viniste? ¿No dijiste que tenías trabajo que terminar? Es cierto, pero no necesitaba terminarlo de inmediato, así que decidí volver a casa. Afortunadamente te vi antes de salir, si no, no hubiera sabido a dónde te llevaría ese tipo, dice Kim, con un matiz de enfado en su voz, mientras mira la dirección por la que acaba de irse Pip-Pop. Desvía la mirada hacia mí. Te dije que no se rendiría tan fácilmente. Yo no creo que vaya a venir de nuevo. Dijiste lo mismo la última vez, dice Kim, quien no puede evitar regañarme con el ceño fruncido. El silencio nos envuelve por un momento antes de que Kim decidiera romperlo. Está decidido, vivirás conmigo, así no estarás solo, al menos durante esta semana. Estoy bien. Solo dejemos tu coche aquí. Vamos a usar mi carro hoy. Kim ignora mis protestas y tira de mi brazo. Solo entonces me doy cuenta de lo dominante que es esta persona. No tiene intención de volver a discutir conmigo, así que tengo que dejar que me arrastre. Sinceramente, yo también tengo miedo de que Pip-Pop vuelva a causar problemas. Al menos no tendré que volver solo si voy al apartamento de Kim. Hay mucho silencio en el coche. Después de que Kim arranca el motor, no empieza a conducir de inmediato. Se limita a mirar al frente con calma y a tratar de ajustar el ambiente. Lo observo en silencio durante un rato antes de hablar. Justo ahora, gracias. No hay problema. Sacude la cabeza, se gira para mirarme y tras pensar un momento continúa. No volverás a salir con personas así, ¿verdad? Bueno, no sabía que resultaría ser así. Tengo que admitirlo con dolor en mi corazón. Siempre creí que lo conocía bien, pero nunca pensé que cuando salíamos, el hecho de que fuera tan amable y bueno era solo una fachada. La próxima vez, elige cuidadosamente a la persona con la que vas a estar. No solo utilices tu corazón, sino también tu cabeza. Conócela bien antes de tener una relación con ella. Puede que al principio sea una buena persona, pero después de conseguir lo que quiere, será demasiado tarde para que te des cuenta de que solo era un lobo bajo una piel de cordero. Entonces te volverán a herir así, dice con seriedad, sorprendiéndome. Lo conozco desde hace años, pero no sabía que era capaz de ser así. Entonces debería evitar a alguien como tú, bromeo, haciéndolo reír. Suspiro para mis adentros cuando su rostro tenso se va relajando. «¡Bastardo!», le digo. «Qué cruel eres al decirle eso a la persona que te ayudó», dice Kim. «Ya te he dado las gracias», respondo. Kim se limita a sonreír. Sus ojos brillan con astucia, mostrando un destello peligroso. Se inclina más cerca y ladea con la cabeza. «¿Y si digo que no solo quiero un gracias?», susurro en voz baja y sensual. «Entonces, ¿qué quieres?», pregunto, mirando a Kim a través de mis pestañas. No es difícil adivinar lo que Kim quiere decir. Sé exactamente lo que quiere. Quiero algo como esto. Siento el cálido aliento de Kim golpeando en mi cuello, antes de que unos suaves y cálidos labios se presionaran contra los míos. La áspera mano de Kim se movió para acariciar mi cuerpo, deslizándose por mis costados mientras sus labios siguieron su tentadora labor. La temperatura y el ambiente del coche se elevaron rápidamente como fuego abrasador. Rodeo el cuello de Kim con mis brazos y respondo a su beso con pasión. Kim me lame el labio inferior,
haciendo que abra la boca e introduce inmediatamente su lengua, lamiendo y explorando mi interior. No puedo evitar gemir ante la intensidad. Unos segundos después nos separamos, tocándonos las frentes y jadeando mientras recuperamos el aliento. Mi coche está polarizado, susurra Kim, antes de presionar un beso en mis labios. Se mueve para desabrochar el cinturón de seguridad, pero le sujeto rápidamente las manos. Este lugar está muy descubierto. ¿Qué tal si lo hacemos cuando lleguemos a casa? Digo con voz suave y sensual. Mi boca dibuja una sonrisa seductora, antes de empujar el pecho de Kim hacia su asiento. Hacerlo en el coche suena divertido, pero el estacionamiento está justo al lado del edificio de nuestra empresa. No es placentero que lo hagamos aquí. Kim se limita a gruñir y se acomoda de mala gana en su asiento. Su mandíbula está apretada, claramente tratando de reprimir la lujuria que está sintiendo. Si quieres hacerlo, salgamos de aquí cuanto antes. Lo provoco. Nos vamos rápidamente después de eso, pero luego empieza a llover, empeorando el tráfico. «Tráfico de mierda», maldice Kim. El semáforo en rojo que hay delante no muestra ninguna señal de ponerse en verde. Al oír la voz malhumorada del dueño del coche sonrío. «Cálmate». Kim se limita a suspirar con las cejas fruncidas. Se me ocurre de repente una idea traviesa. Pongo mi mano en la rodilla de Kim, subiéndola lentamente hasta llegar a ese lugar. Kim empieza a respirar pesadamente, con los ojos entrecerrados en el camino. Suelto una risita antes de bajarle la cremallera de los pantalones. Me río, claramente divirtiéndome al burlarme de mi compañero. Sin embargo, puede que me haya pasado de la raya, porque en cuanto volvemos al departamento, lo único que puedo hacer es acostarme en la cama, suplicar toda la noche y tomarlo todo. «Oye, ¿estás dormido?» Permanezco en la cama todavía agotado por la falta de sueño. Al escuchar la voz profunda y reconfortante de Kim, me limito a cerrar los ojos y entrecerrar la cara en la almohada. Se escucha un crujido antes de que sienta que el otro hombre se mueve fuera de la cama. Una mano grande y cálida me sujeta la muñeca antes de sentir que me frotan algo frío. Por el fuerte y mentolado aroma, puedo saber que se trata de una pomada. Todo lo que me rodea empieza a ser borroso. A pesar de tener la mente nublada, algunos sentimientos indescriptibles surgen en mi pecho. Estoy a punto de dormirme, pero justo en ese momento sé que mi corazón está lleno de calidez. Tal vez no todo en mi vida es completamente malo.